apuntar y tratar de señalar algunas de las cuestiones más importantes. Y por otra parte, tratar de estimular o de motivar a la audiencia a que se pare sobre determinados puntos, porque es una problemática obviamente compleja que tiene muchos elementos históricos, muchos elementos filosóficos, muchos elementos teológicos, y a veces se confunden. En primer lugar, yo trataría de preguntar si realmente estamos ante el fin de las ideologías. Porque hay algo que puede ser catalogado como una inversión teológica, que esta va a ser un poco una de las argumentaciones que uno va a exponer. Estamos ante un proceso en el cual, en términos de lo que podría llamarse una historia de las ideologías, está, digamos, tratando de amalgamar muchos elementos para construir un relato universal o pretendidamente universal que confunda a todos los intérpretes. Ese es uno de los fundamentos del transhumanismo, a mi criterio. Por eso se habla del H+. Esa es la posibilidad de construir un nuevo universalismo deshaciéndose de todo lo nocivo para el ser humano que fueron digamos que fue para los transhumanistas el arribo, o por lo menos la objetivación de los grandes proyectos civilizatorios basados sobre todo en las religiones, pero sobre todo en el cristianismo. Particularmente uno de los elementos fundamentales del transhumanismo es su recalcitrante anticristianismo. Es sobre todo como parten de Occidente, y como esto hay que decirlo así, esto es a las pruebas históricas nos remitimos, es la cristiandad occidental la que durante 1000 años se transforma en el anatema de los que constituyeron las primeras ideologías. Es clarísimo que antes que cualquier otra religión y antes que cualquier otra ecúmene, el enemigo de esta construcción que llamamos transhumanismo es el occidente cristiano, ¿sí? Y particularmente el occidente católico. ¿Por qué? Porque las ideologías, lo que nosotros acostumbramos a llamar ideología, tiene un antecedente fundamental que es básicamente el cisma protestante, que convierte en un primer momento la religión en un asunto de Estado. Fíjense cómo es la operación. Yo suelo reírme mucho cuando aparecen determinados pañuelos y dicen iglesia y Estado, asuntos separados. Yo generalmente les digo, bueno, la Argentina es un Estado más laico que Inglaterra, porque el rey de Inglaterra es el papa digamos, de la iglesia anglicana. Y digamos, en un país de impronta católica, todos los países tienen una separación entre, tal cual lo señala la historia, y también nos remitimos a las pruebas históricas de una relación de tira y afloje y de tensión entre la figura política y la figura religiosa. Yo podría básicamente historizar un poco la cuestión de la historia, si se quiere, de las ideologías, en un periodo de surgimiento que comienza, si se quiere, con el cisma protestante, pero empieza a tomar cuerpo, sobre todo con el racionalismo cartesiano, un periodo que con el desarrollo del capitalismo y con el desarrollo de la modernidad en términos materiales va entrando en crisis, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en lo que Paul Ricard llamó los filósofos de las sospechas, en donde ubica a Marx, a Nietzsche y a Sigmund Freud, digamos, como unos sucesivos pensadores que van comenzando a trabajar sobre determinados aspectos de la modernidad que no le cierran, ¿no? En el caso de la lucha de clases en Marx, en el caso de la linealidad de la historia, digamos, postulando la teoría del eterno retorno de Nietzsche, y por otra parte en Freud la racionalidad de la historia, que después va a ser muy, muy trabajada por Foucault. En el caso de Freud, la idea de, bueno, qué tan racionales somos los sujetos que construimos la historia. Ese momento de crisis va a ser sobre todo resuelto, si se quiere, a partir del control ideológico y digamos, en plena construcción del mundo bipolar, sobre todo en Occidente, cuando
los Estados Unidos se comprendan a sí mismos también como divulgadores geopolíticos de determinados valores. La geopolítica norteamericana postula, postula sintagmas ideológicos que aún hoy continúan vigentes, con otros contenidos, pero que aún hoy continúan vigentes. Por eso es muy importante tratar de sacar, digamos, de cuestionar este tema del universalismo que pretende el transhumanismo y ubicarlo geopolíticamente. Porque si nosotros vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, digamos, formulada por la anglósfera, vamos a darnos cuenta de que no se ha avanzado demasiado, por lo menos en los sintagmas de referencia. Libertad, derechos y democracia. Básicamente, la ecúmene anglosajona talasocrática se ha empeñado en difundir esos valores que hoy continúan en su forma, pero cambian en su contenido. Es decir, en, digamos, el momento en el cual los Estados Unidos pretenden construir este orden internacional, la democracia significaba lo que ellos pretendían, ¿no? La libertad significaba lo que ellos pretendían, sobre todo asida en el estado de bienestar, y los derechos también, los derechos humanos. Es muy interesante porque uno que da clases da cuenta de cómo las ideologías posmodernas, sobre todo el feminismo, bueno, el rosario de ideologías, ¿no? El feminismo, el indigenismo, el ambientalismo, el cambio climatismo y demás, se remiten a esos derechos. Se remiten a la ideología de los derechos humanos, es decir, se dicen disruptivos cuando en realidad tienen a esa construcción ideológica de base. Es decir, que no han cortado ese cordón umbilical. Por otra parte, uno de los, o por lo menos el elemento fundamental, que por lo menos a partir del auge de las tecnologías y que podría empezar a marcar un tercer periodo, más allá del periodo de fundación, del periodo de desarrollo y el periodo de crisis, es este momento en el cual, con una élite de tecnócratas, que es la que postula todos estos cambios, empiezan a transformarse de acuerdo a las necesidades materiales de este eje. Es decir, el transhumanismo, yo leía lo que decía, yo leo lo que dice Marcelo en términos de una neopaganización. La figura del Baphomet, que toma el satanismo, es una reinterpretación de viejos símbolos paganos. Es decir, que se movilizan determinados imaginarios, repito, de base anticristiana y sobre todo anticatólica, para proponer una nueva lectura, no solamente de la relación del sujeto con lo sagrado, sino también de la relación del sujeto con sí mismo, que se establece sobre las mismas formas, los derechos, por ejemplo, pero con un distinto contenido. Yo creo que hay una especie de intento de inversión teológica universal, en donde todo se termine descomponiendo, disolviendo en una masa informe. Se puede disfrazar esto, obviamente, desde los organismos de difusión ideológica. Por ejemplo, bueno, tracé algunos puntos, ¿no? El pachamamismo, la idea de pensar que la tierra es una especie de diosa feminista que se pelea con el dios creador, corporizado sobre todo en las figuras del cristianismo, ¿no? La idea de un ecologismo en la cual se postula que, algo totalmente falaz, ¿no? Se postula que la tierra sola me habla, que es una especie de unidad biológica, que es la hipótesis de Gaia, no por nada constituida por un filósofo y pensador eugenista como James Lovelock, que postula básicamente que para poder establecer esta nueva teología es necesario deshacerse de 3/4 partes de la humanidad. Es decir, también hay un relato eugenésico, que además le sirve para sacarse de encima la idea del Dios creador, ¿sí?
La idea del generismo, el generismo se saca encima la idea de naturaleza humana, es decir, hay un Dios creador, es decir, un eje vertical de la existencia, que en última instancia es lo que es la religión, el eje vertical de la existencia humana. Se saca encima la idea de naturaleza humana, es decir, la idea de construirnos a imagen y semejanza de lo que tenemos arriba, sino que solamente existe un puro abajo, ¿sí? Es decir, con la autopercepción exaltada hacia la figura del Dios, lo que Miguel Ángel Quintana Paz llama diosesillo, ¿no? Esas son figuras que también incluso los sistemas educativos, desde esta perspectiva de derechos, se empeñan en reproducir. Para finalizar, no quiero expandirme demasiado, quiero que hablen los demás compañeros y aparte para propiciar el diálogo, hice como una especie de comparativa entre lo que constituye una religión y lo que constituye una ideología. El transhumanismo es una ideología más. Lo que pasa es que postula un engaño supremo, ¿sí? Un engaño supremo que pretende ubicarse en un universalismo que no tenga ninguna contrapartida, ¿sí? La religión, bueno, en términos de definición, Durkheim la definió, bueno, hay otros, ¿no? Pero como una expresión abreviada de la comunidad, sistema de creencias unificado, sistematizado. El pensador argentino Ángel Fareta, quien siempre recomiendo su lectura, haciéndose del análisis de gente como, por ejemplo, Mircea Eliade, habla de la administración de lo sagrado.